El planeta se encuentra en una difícil situación. El increíble diseño ecológico que sustenta toda la vida, y entre ella el ser humano, puede desmoronarse debido a la insensata gestión que hemos hecho de él. Our planet is vast. It's difficult to comprehend the scale. It's difficult too to comprehend the scale of humanity and the vast changes we've wrought in a lifetime. Population, production and consumption have grown exponentially. Roads, railways, airlines, shipping routes, the digital revolution. We've created a globally interconnected society. Evidence is mounting, we've entered the Anthropocene. Humanity is altering Earth's life support system. Carbon dioxide emissions are accelerating. Greenhouse gas levels are unprecedented in human history. The climate system is changing rapidly. The Intergovernmental Panel on Climate Change assesses the risks and options for societies. Its latest report states it is extremely likely humans are the dominant cause of warming in the past 60 years. Without deep emissions cuts, it is likely Earth will cross the target of 2 degrees Celsius above pre-industrial levels, the target set by international policy. This could happen as early as 2050. If emissions keep rising at current rates, a 4-degree rise by 2100 is as likely as not. It's very likely heat waves will occur more often and last longer. The Arctic will warm faster than the global average. It's likely sea ice will all but vanish in summer within decades if high emissions continue. It's very likely sea level rise will accelerate. Cities and coastal areas are vulnerable. In general, wet regions are set to get wetter, dry regions drier. Monsoons are likely to become longer, their footprint likely to grow, and downpours likely to intensify. The acidity of the ocean has increased 26% since the start of the Industrial Revolution. The full consequences of all these changes on the Earth system are unknown. Humanity's carbon footprint is huge. Societies will need to adapt to climate change. The scale of change depends on decisions made now. Can we remain below 2 degrees? It is possible. But it is up to societies now to decide the future we want. For a likely chance of achieving the 2-degree target, societies can emit another 250 billion tons of carbon. We burn about 10 billion tons of carbon a year. At current rates, we will use this budget in about 25 years. El último libro sobre ecología, firmado por el profesor Ramón Tamames y publicado por la editorial Profit, Frente al Apocalipsis del Clima, comienza con unos versículos bíblicos del libro de Apocalipsis que resultan lapidarios. Bienaventurado el que lee, y los que escuchan las palabras de esta profecía, y los que observan las cosas en ella escritas, pues el tiempo está próximo. El profesor Tamames es desde 1968 catedrático de Estructura Económica y autor de un buen número de libros. Su Estructura Económica de España se ha visto publicada hasta en 25 ediciones. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y ha sido consultor de Naciones Unidas, entre otras distinciones. En el terreno de la ecología, publicó su primer libro, Ecología y Desarrollo, en 1974, y su libro Frente al Apocalipsis del Clima es el cuarto sobre el tema. Es un referente para la materia en nuestro país. Por este motivo, le han sido concedidos los títulos de Ingeniero de Montes e Ingeniero Agrónomo ad honorem. Naturaleza en Conciencia le ha entrevistado. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía, y los que observan las cosas en ella escritas, pues el tiempo está próximo. Luego dice, ved lo que viene en las nubes del cielo y se lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Cree que
la situación del planeta es como para introducir con estos versículos tan fuertes. Yo creo que en ese ¿no? sentido, porque Apocalipsis, como sabe mucha gente, no toda, significa en griego revelación. Y entonces los anglosajones, el libro que nosotros llamamos Apocalipsis, ellos la llaman revelación. Pero nosotros pusimos el nombre directo del griego, Apocalipsis, y esto se ha convertido en una palabra que expresa la idea de que se están anunciando grandes desastres cósmicos. Bueno, un teólogo español, José María González, dijo que el Apocalipsis de San Juan era un manifiesto contra el Imperio Romano. Yo creo que es mucho más amplio que eso. Es un manifiesto contra los disparates que hace la humanidad y que puede encargarse el propio mundo. Hoy tiene más validez que hace 2000 años cuando se escribió. La cuestión es que en el libro, frente al Apocalipsis del clima, lo que se trata es un problema global, que es el de la problemática ecológica y social que viene causada por ese cambio climático, ¿no? Lo trata en el libro, los aspectos, bueno, hasta cierto, en mayor o menor profundidad. Es fundamental dentro de él el análisis de lo que es el acuerdo de la COP21 de 2015, el Acuerdo de París. Siguiendo el símil con el Apocalipsis de San Juan, el Acuerdo de París, ¿qué es? Es la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón fue la batalla de todos los tiempos, la última, en la cual el mundo se salva porque triunfa la verdad y triunfa la idea de que hay un Dios único. Ese es el mensaje de San Juan, claro, y por eso estaba prisionero en Patmos, en la isla. En la cueva aquella de la isla de Grecia, porque él predicaba la verdad. A mí me parece que el Acuerdo de París es Armagedón empezado a ganar, pero todavía no del todo, porque el acuerdo es un principio y lo importante es que se aplique y que haya una caja de herramientas para que los que dirigen el acuerdo puedan actuar sobre el planeta. Y que haya un modus operandi en el que los políticos se vuelquen a favor de esto. Un político que se ha volcado bastante ha sido Obama. Un actor que se ha volcado mucho es Leonardo DiCaprio, y un ejecutivo de la alta iglesia que también se ha manifestado en pro es el Papa Francisco con su encíclica Alabado seas. En el libro se comenta, porque se analiza un poquito la trayectoria de lo que son las otras conferencias, las anteriores. Es curioso porque la COP15, que es la de Copenhague de 2009, allí hay una esperanza que queda frustrada. Sin embargo, llega unos años después, 6 años después, la COP15 y hay un acuerdo. La plataforma de Durban. ¿Qué es lo que cree que ha cambiado para que de esa frustración, de esa falta de capacidad para llegar a un acuerdo, se llegue a un acuerdo que parece, bueno, en cierto modo satisfactorio? Lo que ha cambiado son las ideas, y los grandes cambios sociales se producen cuando cambian las ideas dominantes, las que están más extendidas entre la gente. Esa es una idea que explicó muy bien Carlos Marx, que es el autor también de la gran definición sobre estructura económica. Y la estructura cambia cuando cambian las ideas y se va a otro tipo de organización. Pues desde Copenhague ha habido un cambio importante. En solo, digamos, aquello fue el año 2009, si no recuerdo mal. Sí, en 6 años. Son 7 años. ¿Qué ha pasado? Pues ha habido 2 o 3 de los 4 informes del panel intergubernamental del cambio climático, que es una asociación independiente de unos 3.000 científicos en todo el mundo que vigilan este proceso. Y el 4.º informe, que es del año 2014, ya dice: el cambio es antropogénico, está ocasionado por la industria, las actividades de transporte y todos los mecanismos productivistas del hombre. Y eso hay que modularlo
yendo de un modelo energético basado en los combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas natural, a un modelo energético basado en las energías renovables. El sol, el viento, el movimiento del mar, el movimiento geomotriz, etcétera, etcétera. Climate change is a challenge of managing risks. Risks for people and infrastructure. Risks for ecosystems. Risks for freshwater resources and food production. Steps to build resilient societies can reduce these risks. Adapting to climate change can benefit communities, economies, and the environment. Lo que ha habido hasta ahora es un movimiento bastante potente negacionista. Teníamos, si usted lo cita en el libro, Bjørn Lomborg, por ejemplo, uno de los mayores representantes, el físico danés. Es un poco Saulo de Tarso, que cuando va a Damasco para seguir atacando el cristianismo, se cae del caballo y oye una voz y le dice: ¿por qué me atacas, Saulo? Y es el Señor que le está diciendo que cambie a un planteamiento en el cual predique los evangelios que hay ya. O sea que Lomborg ya está entre los críticos, pero está en la facción TL al cuadrado, que significa too little, too late. Demasiado poco, demasiado tarde. Lo que se ha invertido y el tiempo en que se ha invertido, todos los recursos hasta ahora para preservar el planeta, llegan tarde y llegan con poca cantidad. Y el mal ya está hecho y la condena puede cumplirse. Yo, en cambio, soy optimista y pienso que lo que se está preconizando es bueno per se, y que haya o no un final apocalíptico, lo que estamos haciendo a partir del acuerdo y del protocolo de Kioto es bueno para el planeta y para la humanidad. Positivo. El caso es que efectivamente cambia la conciencia de muchos negacionistas que, cuando menos con matices, pues acaban entendiendo que hay un origen antropogénico, ¿no?, para el cambio. Cuando se reúnen los países para que tenga lugar... las tribus. Como si fuesen las tribus, efectivamente. Todos esos países parece que van con un espíritu diferente al que se había ido hasta entonces. Ahí parece que se quiere formar parte del engranaje, quizá mirándose de reojo. Ya no estamos sé, en ese camino, afortunadamente. Ya los grandes sabios que están en el IPCC, los grandes magnates transformadores de la mentalidad, como son Bill Gates, Steve Jobs lo era también, como lo es, por ejemplo, pues el propio Nicholas Stern, de la London School of Economics, en donde estudié yo cuando era muy jovencito. Todo ese personal, diciéndolo en el término más grato, está ya a favor del cambio, totalmente. Y los que quedan pues son los lobbies del carbón, del petróleo y del gas. Y si quiere que diga países, pues son Rusia y Arabia Saudí, que están promoviendo ese encuentro entre la OPEP y Rusia para tratar de subir los precios, etcétera, etcétera. Los precios de los combustibles fósiles, que el año 2100 están abocados a ser fósil cero, que no lo dijo el Acuerdo de París, lo dijo el G7, que es el directorio mundial que integran las grandes potencias y que se reúne todos los años. Despite existing mitigation policies, the growth of greenhouse gas emissions has increased over the last decades. To limit global warming to 2 degrees, greenhouse gas emissions need to be substantially reduced in all sectors of the economy. There are multiple mitigation pathways leading to this ambitious goal.
global greenhouse gas emissions are growing at an accelerated pace. This is largely due to combustion of fossil fuels in the energy and industry sectors. Growing economic output causes most of the increase in emissions. The other important driver is population growth, but its influence on emissions has remained roughly stable. In general, we see that before the 1970s, most of the emissions came out from industrialized countries, but since then, most of the emissions now are from what are called emerging economies or high middle income countries. Science analyzes greenhouse gas emissions from different perspectives. A growing number of studies attribute emissions from the production of goods and services to the region of consumption. For example, countries and regions that are producing products, energy-intensive products, and exporting them to other regions that are consuming them, those producing regions will produce more emissions than those that are primarily consumption regions or consumption countries. Without additional mitigation efforts, global mean temperature could increase by about 4 degrees Celsius within this century. The world economy right now is causing massive quantities of greenhouse gas emissions, and they're going to keep on rising. To stop climate change, we need to cut them in half globally by mid-century and further after that. And that's going to involve complete transformation in the energy system, especially in electric power, new kinds of power plants, bigger, longer, more complicated electric power grids. The report shows very clearly we need a fundamental departure from the business as usual scenario. The policymakers, they refer in their policy to the 2-degree target as a kind of a focal point. And we provided the information and the underlying requirements to achieve this 2-degree target. The authors have analysed a broad range of scenarios from the scientific literature leading to different levels of global warming. But the harm done by that is borne by people all over the world. That means the atmosphere gets overused as a dump for greenhouse gas, and that is the tragedy of the common. We have to find a way of reducing that. We need a broad portfolio of technologies, ranging from renewables, carbon capture and storage, nuclear power, energy efficiency improvements, and the transformation of almost all the sectors. In the long run, GHG emissions from energy supply need to go down towards zero. Advances in performance and cost have made renewable energy a fast-growing category in energy supply. Carbon dioxide capture and storage could be used to reduce emissions of fossil fuel power plants. The technology could be important for ambitious mitigation targets, but it's not yet been demonstrated at large scale. For implementing carbon capture and storage at a larger scale, it is important to take into account the need to compensate the operational investment cost with, for instance, higher prices of carbon markets, and also to take into account the need to consider the regulation needed to deal with the technological risk associated to this technology. In the transport sector, the development of engines with low or no emissions and the use of new energy sources for transport are already happening. Technical and behavioural mitigation measures, in combination with investments in new infrastructure and urban redevelopment, could reduce energy demand substantially. Well, there are significant opportunities for urban mitigation, largely because most of the cities of tomorrow have yet to be built. And so we really are at this pivotal moment where over the next 20 to 30 years, there are many countries, especially in Asia and Africa, that will be developing and constructing their roads and infrastructure. Some of the main mitigation options in the building sector are really associated with the significant improvements in building performance, increases in energy efficiency, and really a reduction in building costs, such that it makes it much more financially feasible to retrofit inefficient buildings. Entrando un poquito en lo que es el acuerdo, hay, por ejemplo, una cifra
una cifra que se recupera de la COP15 de Copenhague de 2009, que son los 100.000 millones de dólares para ayudas a países en vías de desarrollo, ¿no?, para intentar que se incorporen a lo que es la lucha contra el cambio climático, ¿no?, que se adapten, etc. ¿Qué sentido cree que tiene esa cifra realmente? Yo creo que tiene un sentido simbólico y un poco cabalístico. 100.000, pues es una cifra que todo el mundo entiende. ¡Qué barbaridad! Es la 10ª parte casi de la renta nacional de España. Es la renta de países enteros, como por ejemplo, ¿qué diría yo? Pues Chad o Níger o Botswana, todos tienen menos de 100.000 dólares. Entonces es una cifra que no se sabe muy bien por qué se ha hecho, cabalística. Lo que pasa es que conseguir eso anualmente va a ser muy, muy difícil. Los propios 2 grados, que es otra cifra cabalística que al final se la sacó de la manga la señora Merkel, con base en unas predicciones que hizo el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo. Es muy interesante, porque a veces las cifras y se convierten en un mito, como la guerra de España, 1 millón de muertos. Pues no, señor, no hubo 1 millón, hubo 350.000. Lo que pasa es que con los exiliados y los imprisionados, etcétera, pues sí se llegó a 1 millón, pero es una cifra mítica que hay que analizar para poner la verdadera cifra. Lo que es el protocolo de Kioto de 1997 es donde se empieza realmente a tomar cartas en el asunto. Hay un proyecto de realización y Canadá se une a él. Pero Canadá llega a un momento en el que no va a cumplir, tiene que pagar las multas y se descuelga del proyecto. En esa línea de decir, se va a cumplir o no se va a cumplir, un John Kerry que antes de la COP21 ya avisa y dice, no puede ser vinculante el acuerdo. ¿No nos hace pensar? Está muy bien el ejemplo de Canadá, porque ¿por qué Canadá prácticamente se retiró del protocolo? Pues sencillamente porque tenía una previsión de gran asociación con la naturaleza, pero la producción de petróleo en Canadá, en las provincias de Alberta, Saskatchewan, etc., es de petróleo de arenas de hidrocarburos que hay que destilar y que tienen una contaminación brutal, hasta el punto de que el propio Obama ha dicho, no, el petróleo canadiense no lo compramos más, porque es un petróleo muy sucio. Y entonces Canadá, yo creo que por vergüenza torera que decimos los españoles, se retiró prácticamente del acuerdo porque estaba contaminando cada vez más y no podía prescindir económicamente de esas explotaciones petroleras que venían muy bien para su PIB. Y se retiró. Hizo bien. Peor sería haber seguido comprando y comprando derechos de contaminación, que habría sido una farsa. Es curioso porque cuando se está firmando el Acuerdo de París, esos mismos días se nos daba la noticia del consumo de carbón que se había producido en 2015 en España. Y había sido el mayor consumo en toda la serie histórica. Entonces, parece que estamos en unas contradicciones que no acaban socavando la credibilidad un poco de que realmente se vaya a llevar a cabo. Bueno, esto está relacionado con la idea de que Rajoy era un negacionista y alguien le convenció de que tenía que manifestarse como adepto a las ideas de que hay que poner un freno a la acumulación de gases de efecto invernadero, porque si no el planeta se va al garete para la vida de las próximas generaciones. Y se convenció. Como Arias Cañete, que es el comisario del clima y de la energía en la Unión Europea, tampoco creo que no creía en esto, que no creía. Pero claro, le nombran comisario del clima y de... Y se tiene que convertir. Y de energía se tiene que convencer, porque el principio filosófico de la Unión Europea
es pionero en este sentido. ¿Qué pasa? Que en España hay todavía una mentalidad no absolutamente en el plano de la convicción, hay mucho negacionista, mucho TL al cuadrado, pero las fuerzas globales están presionando para que eso cambie. Efectivamente, se consumieron, me parece que fueron 17 millones de toneladas de carbón, pero España prácticamente está cerrando ya las minas, las últimas que quedan serán en el 2018 en Asturias, la Unión Europea ya no va a dar más subsidios y sin embargo estamos importando mucho carbón. El carbón había subido mucho porque estaba muy barato, como cae el petróleo, cae todo, cae incluso el uranio, caen todos los combustibles, está muy barato y entonces hay un margen muy bueno para las Iberdrolas y las Endesas y otras empresas de generación termoeléctrica y se ha consentido porque no ha habido una acción directa de la Oficina del Cambio Climático del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Tiene que haberlo en lo sucesivo. Hay una frase que cita en el libro y es la del presidente de Tuvalu, porque tanto Tuvalu, que es un país isla, como otros que se encuentran unidos en una alianza, pedían que se buscase como objetivo no los 2 grados, sino 1,5 grados. Sí. Y claro, es que Tuvalu se está hundiendo porque el océano crece, ¿no? Se está sumergiendo. Se está sumergiendo. No se está sumergiendo. Las aguas lo están superando. Un océano creciente, ¿verdad? Dice, nuestro pequeño país es el símbolo de lo que espera el planeta si no actuamos pronto. Bueno, pero no solamente es Tuvalu, es Nueva York, es Londres. Las zonas costeras. Huracán tropical, ¿no?, tremendo que llegó hasta Nueva York hace 2 años, fue una muestra de que ya está expuesta la ciudad más dinámica del mundo. Y Londres tiene un sistema de diques para que no se incorpore el agua del mar a la del Támesis y produzca las inundaciones que se producen. Es decir, eso es lo que se llama la adaptación. La mitigación es recortar las emisiones de gases de efecto invernadero. Y la adaptación es lo que tenemos que hacer para poder seguir viviendo en Nueva York, o en Londres, o en Senegal, que es un país que prácticamente todo el país está 5 metros por encima del nivel del mar, y que se inundaría como una gran, digamos, bahía de Senegal, ¿no? Bueno, pues es que es un problema ya real, y se está acelerando. Y lo que está pasando en Groenlandia, que yo visité en mis jóvenes años, y lo que está pasando en la Antártida, que todavía espero visitar, pues es tremendo porque hay una aceleración. Y lo que no sabemos todavía es si esa aceleración va a seguir todavía a más. Substantial and wide-ranging impacts of climate change have occurred across the world. Climate change is already affecting ecosystems, human health, freshwater resources and agriculture. Over the past few decades, yields of major agricultural crops have not increased as much as they would have without climate change. Climate change poses risks for food security in the future. Ongoing warming and acidification of coastal waters have impacts on marine ecosystems. Climate change has affected both the land and ocean species. We find the species are changing, moving places, migrating, and in the case of trees, you find a higher rate of mortality. From all of these observed impacts is that many features of ecosystems in the economy are very sensitive to changes in climate. And when we look forward to the possibility of changes in climate that are much larger than the ones we've already seen, the risk of much greater impacts is also very great.
extreme climate events tell us a lot about current vulnerability and exposure of ecosystems and societies. What we're observing is a significant adaptation deficit in both developing and developed countries. Society at large is actually more vulnerable and more exposed to climatic extremes, even in the current climate, than one might expect. And that tells us something about the challenge of moving forward into a changing climate where we have yet to catch up with where we're at now. Poverty can intensify the impacts from climate change. Living at the margin of society and being highly exposed, like living in a floodplain or being homeless, makes people vulnerable to climate change, not a flood or a drought or heat stress per se. So it's about these inequalities that exist in every society, both in the north and the south, that make people vulnerable. And often they're associated to gender, to age, well-being, health, class, race, ethnicity, and whether or not people have access to resources and a stake in decision-making processes. Risks from climate change really emerge from the overlap between three very different kinds of factors. One factor is hazard. How much does the climate change? What are the extreme events? The second is exposure. What kinds of assets are at risk? Property, investments, economic values. And the third is vulnerability. What's the sensitivity to harm, the potential to be harmed for people and ecosystems? And if there are going to be damages from climate change, risk, they really emerge from the overlap between these three. The overlap between the climate hazard, the exposure, and the vulnerability. That's what produces climate-related risk. En una cuestión económica, Christine Lagarde de vez en cuando pide a Alemania, pide a Francia que haya mayor gasto para que se reactive la economía. La pregunta es si hay qué modelo es el que quizá podría mantener el modo de vida, un modo de vida o próximo al modo de vida que tienen los países desarrollados. El modelo energético actual basado en los fósiles, que es el 80% de la generación de energía. Claro, porque el parque automovilístico contamina como un 40% del total. Y eso es petróleo puro todavía, o gas natural, muy poquito. Bueno, pues ese modelo energético hay que cambiarlo. Y Alemania ya lo está haciendo, porque nos ha adelantado en energía solar, en sus manifestaciones de fotovoltaica, de termosolar, y nos adelantó también, que íbamos por delante de España, en la energía eólica. Y la geomotriz, pues, es una cosa más limitada, salvo en países como las Islas Hawái o Islandia mismo. Hay una gran actividad volcánica y es muy importante. Yo estuve a punto de morir en Islandia al meterme en la ducha porque el agua que venía era de agua geomotriz, energía geomotriz, claro, y fue espantoso. Había un aviso así, pero no lo vi y claro, pues pasó lo que pasó. Afortunadamente. Casi se cuece, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es el cambio del modelo energético. La Unión Europea tiene que poner en marcha ya un plan de la Unión para distribuir la mitigación, el 40% de reducción de gases para el 2030 y el aumento de las renovables hasta el 27% de todo el balance energético. Y a España le corresponderán unos compromisos que tiene que aceptar, podrá discutirlos, pero al final hay que aceptarlos, para entrar en la vía del Acuerdo de París, que es el cambio total. En el acuerdo se preconiza que si es posible ir al 1,5%, mejor. Pero va a ser muy difícil porque de ese 2% de mayor temperatura sobre la era preindustrial, ya nos hemos comido el 1%, la mitad. Y va a ser muy difícil que se pueda frenar la máquina para que en el 2030 estemos en el 1,5%. Seguramente estaremos por encima. Con los compromisos actuales se han hecho algunas simulaciones y se comprueba que vamos al 2,7%. Profesor Tamames, ha sido otra de sus lecciones magistrales. Le agradecemos el que nos haya atendido y nos haya abierto las puertas de su casa. Muchas gracias.
Los tremendos cambios que estamos provocando en la naturaleza tienen una consecuencia no menos terrible: el sufrimiento añadido a millones de personas. No podemos permanecer de brazos cruzados. Tenemos que colaborar personalmente para conservar la naturaleza. Eso ayudará a mitigar el dolor de muchos seres humanos. Te esperamos de nuevo aquí, en Naturaleza en Conciencia.